Mi suegra me recomendó a la amante de mi esposo como niñera, pero las cámaras de casa lo destruyeron todo. Mi matrimonio con Daniel no era perfecto, pero durante 8 años creí que era sólido. Nos conocimos en el trabajo. Él era gerente de ventas, yo coordinaba eventos corporativos. Nos gustaban las mismas películas de terror baratas, reíamos de los mismos chistes estúpidos y compartíamos la obsesión por pedir comida tailandesa los domingos. Cuando nació nuestra hija mayor, Sofía, Daniel lloró en la sala de parto. No esas lágrimas discretas que los hombres intentan disimular. Lloró como un niño, con la cara roja y los hombros temblando. El doctor tuvo que pedirle que se sentara porque casi se desmaya. 2 años después llegó Mateo, nuestro hijo varón. Daniel lo alzó con una ternura que me hizo sentir, por un momento, que había ganado la lotería de la vida. Pero había una sombra en esa fotografía familiar perfecta. Su nombre era Carmen, mi suegra. Carmen nunca me aceptó. Eso no es una exageración de nuera resentida. Es un hecho que ella misma confirmó años después, frente a un juez, con la mirada fría de quien no se arrepiente de nada. Al principio fue sutil, pequeños comentarios sobre mi ropa, sobre mi cocina, sobre mi maternidad. Daniel nunca la confrontaba. Así es ella, no lo hace con mala intención. Y yo me lo creí. Durante años, Carmen se mantuvo en ese límite incómodo pero soportable. Llamaba todos los días, aparecía sin avisar, opinaba sobre las calificaciones de los niños, sobre sus amigos, sobre sus horarios de sueño. Yo apretaba los dientes y sonreía, hasta que un día dejé de poder sonreír. Todo cambió cuando mi madre enfermó. Fue repentino, un diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa avanzada. Mi madre, que nunca había fumado ni bebido, que caminaba 5 kilómetros al día y comía vegetales orgánicos, tenía 3 meses de vida, quizás 6 con suerte. Me rompió en pedazos. Durante las siguientes semanas, viví entre el hospital y mi casa. Mis hijos apenas me veían. Daniel intentaba ayudar, pero su trabajo se había vuelto más demandante y yo no podía dejar a mi madre sola. Necesitaba a alguien que estuviera en mi casa, con mis hijos, mientras yo acompañaba a mi madre a sus quimioterapias, a sus citas con el oncólogo, a sus noches de insomnio en el hospital. Daniel estuvo de acuerdo. Busquemos a alguien, podemos pagarlo. Eso fue en la cena. Al día siguiente, Carmen ya sabía. No sé cómo se enteró tan rápido. Lo que importa es que apareció en mi casa esa misma tarde con una solución. Conozco a la chica perfecta, hija de una amiga. Estudia psicología infantil. Ha trabajado con familias maravillosas. Le dije que prefería buscar por mi cuenta, que quería entrevistar a varias candidatas, que era una decisión importante. Carmen sonrió con esa sonrisa que siempre me heló la sangre. Claro, hija, tú decides. Pero al menos conócela. Te prometo que no te arrepentirás. La conocí al día siguiente. Lily llegó a mi casa con una sonrisa amplia y una carpeta llena de referencias. Me pareció amable, competente y confiable. Hablaba con calma, escuchaba con atención y mis hijos se sintieron cómodos con ella desde el primer minuto. Sofía, que normalmente es desconfiada con los extraños, le mostró su colección de piedras. Mateo, que llora cuando alguien nuevo entra a la casa, se sentó en su regazo a los 20 minutos. Eso debería haberme dado paz. En cambio, me dio una ligera incomodidad que no supe explicar. Carmen la observaba todo el tiempo, no con la mirada crítica que me dedicaba a mí, sino con una especie de aprobación orgullosa, como si Lily fuera un logro suyo. ¿Ves?, me dijo cuando Lily se fue. Te dije que era perfecta. La contraté, no porque Carmen la hubiera recomendado, sino porque mi madre se estaba muriendo y yo no podía permitirme el lujo de seguir buscando. Ese fue mi primer error. El segundo fue confiar. Lily comenzaba a las 7 de la mañana, justo cuando yo salía hacia el hospital, y se quedaba hasta las 6 de la tarde, cuando Daniel llegaba del trabajo. Algunas noches, si mi madre empeoraba, le pedía que se quedara más tiempo. Nunca se quejaba. Al principio todo fue normal. Preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio, los recogía, les ayudaba con las tareas, los bañaba, los acostaba. Yo llegaba a casa agotada y solo quería dormir. Daniel me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien. Durante semanas, eso fue suficiente. Pero luego empecé a notar cosas pequeñas. La primera fue un vaso. Una noche llegué más temprano de lo habitual porque mi madre había tenido una buena tarde y la enfermera me dijo que descansara. Entré y vi a Lily sentada en la cocina, tomando vino de la botella que Daniel y yo guardábamos para las ocasiones especiales. Una botella de reserva que habíamos comprado para celebrar el 5º aniversario, que nunca habíamos abierto porque siempre había algo más urgente. Lo siento, tu esposo me dijo que podía servirme algo. Tuve un día pesado con los niños, pero Daniel no llegaba hasta las 6. ¿Cómo podía haberle dicho eso si no estaba en casa? Se lo pregunté esa noche. Daniel dijo que nunca le había ofrecido nada, que quizá Lily había entendido mal algo, que no le diera importancia. No le di importancia.
importancia. Ese fue mi tercer error. La segunda señal fue el collar de Sofía. Una cadenita de oro con su nombre que era un regalo de su bautizo y que nunca se quitaba. Una noche, cuando la fui a arropar, no lo tenía. Revisamos toda la casa. Nada. Lily dijo que no lo había visto. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, encontré el collar en el fondo del cajón de los cubiertos. Como había llegado ahí, Daniel dijo que los niños hacen cosas raras. Quizá Sofía lo escondió sin querer. Quizá. La tercera señal fue más clara. Una tarde, mientras esperaba que mi madre terminara una sesión de quimioterapia, revisé las fotos que Lily me enviaba durante el día. Había una selfie suya con Mateo en el parque. Nada extraño, excepto que detrás de ellos, sentado en una banca, estaba Daniel. Daniel debería haber estado en la oficina. El parque quedaba en dirección opuesta a su trabajo. Le envié un mensaje. ¿Cómo estás? Respondió 10 minutos después. En una reunión eterna. ¿Todo bien? Le pregunté si había ido al parque. Dijo que no había salido de la oficina en todo el día. Guardé la foto porque algo en mi estómago me decía que no la borrara. Mi madre murió un mes después. Fue una noche de lluvia. La enfermera me llamó a las 3 de la madrugada. Llegué al hospital 10 minutos tarde. Ya no respiraba. Me quedé ahí, sosteniendo su mano fría, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Daniel llegó una hora después. Me abrazó, lloró conmigo. Me dijo que iba a estar bien, que ella ya no sufría, que tenía que ser fuerte por los niños. Durante el funeral, Lily cuidó a Sofía y Mateo. No quería que vieran el ataúd. Carmen estuvo ahí, me abrazó con frialdad, dijo lo siento como quien dice buenos días, y luego pasó el resto del velorio hablando con Lily en un rincón. Mi madre acababa de morir. Nada más importaba. En las semanas siguientes, entré en una especie de niebla. El duelo me consumía. Lily tomó más responsabilidades. Se quedaba hasta tarde. A veces dormía en el sofá cuando yo no podía levantarme de la cama. Daniel le pagaba horas extras sin consultarme. Una noche, desperté a las 2 de la madrugada con sed. Bajé a la cocina y vi luz en el jardín trasero. Daniel y Lily estaban sentados en la hamaca, hablando en voz baja. Él reía, ella también. No había contacto físico. Solo dos personas conversando bajo las estrellas. Pero algo en mí se encendió. Me quedé en la oscuridad de la cocina observándolos durante 5 minutos. Daniel le tocó el hombro. Lily se rió otra vez. Luego se levantaron y entraron. Cuando Daniel me vio en la cocina, dio un salto. ¿Qué haces despierta? ¿Qué hacías tú afuera con la niñera a las 2 de la mañana? Estábamos hablando. Ella no podía dormir. Yo tampoco. Es normal. Normal. Esa palabra empezó a sonar hueca. Al día siguiente, hablé con Lily. Le dije que necesitaba límites. Que no me sentía cómoda con que se quedara tan tarde. Que si no podía dormir, que se fuera a su casa. Asintió. Se disculpó, pero sus ojos me miraron de una manera que no supe descifrar. Daniel reaccionó mal. La vas a despedir. Así no más. Porque hablamos una noche. No la voy a despedir. Solo quiero límites. No tienes confianza en mí. Fue nuestra primera pelea seria en años. Dormimos separados esa noche. Las señales siguieron. Encontré un labial en la guantera de su auto. No era mío, no usaba ese tono. Daniel dijo que debía ser de alguna compañera del trabajo. Sonaba plausible, pero no me convenció. Empecé a prestar más atención a su horario, a sus mensajes, a sus excusas. La gota que inclinó la balanza fue una conversación que escuché por accidente. Estaba en mi habitación, con la puerta entreabierta. Daniel hablaba por teléfono en el pasillo sin saber que yo estaba ahí. No te preocupes. Ella no sospecha nada. Solo está deprimida por su madre. En unos meses vuelve a la normalidad. Pausa. Te veo mañana. El mismo lugar. Colgó. ¿Con quién hablabas? Pregunté, saliendo de la habitación. Daniel giró. Su rostro se tensó por un segundo, luego recuperó la calma. Con un socio. Tema de trabajo. Un socio. O una socia. Me miró como si yo hubiera dicho algo ofensivo. Estás siendo paranoica. Te lo digo con cariño. El duelo te está afectando. Quizá tenía razón. Quizá no. Una semana después, mi hermana me llamó. Había visto a Daniel en un restaurante. Con una mujer. No era yo. ¿Estás segura? Completamente. Estaban en una mesa apartada. Muy juntos. Le pedí que me mandara la dirección. Dijo que no quería empeorar las cosas. Que quizá era una compañera de trabajo. Que no saltara a conclusiones. Pero ya había saltado. Esa noche, mientras Daniel dormía, revisé su teléfono. No encontré nada. No mensajes sospechosos. No llamadas extrañas. No aplicaciones ocultas. Eso fue lo que me alarmó. Porque si no había nada, significaba que había algo que él estaba escondiendo muy bien. Compré 2 cámaras pequeñas. Las que parecen cargadores de teléfono. Se conectan al wifi y graban cuando detectan movimiento. Las busqué en 3 tiendas diferentes porque me daba miedo que alguien me viera comprándolas y le dijera a Daniel. Lo cual en retrospectiva era un pensamiento absurdo, pero en ese momento tenía todo el sentido del mundo. Las instalé en la sala y en la cocina,
que eran los espacios comunes, los lugares donde cualquier cosa relevante ocurriría si algo estaba ocurriendo. No se lo dije a Daniel, no se lo dije a Lily, no se lo dije a nadie. Quería ver qué pasaba cuando yo no estaba. La primera semana no vi nada fuera de lo normal. Lily llegaba, cuidaba a los niños, se iba. Daniel llegaba del trabajo, cenaba, veía televisión. Normal. Llegué a pensar que estaba destruyendo mi matrimonio por nada, que la terapeuta tenía razón y que el duelo me estaba haciendo ver sombras donde no las había. Pero la segunda semana cambió. El vídeo que lo cambió todo fue grabado un jueves. Yo estaba en una cita con el psicólogo, procesando el duelo. Salí de casa a las 4 de la tarde. Volvería a las 7. En el vídeo, Lily dejó a los niños viendo una película en su habitación. Luego bajó a la sala y se sentó en el sofá. Daniel llegó a las 5:30, media hora antes de lo habitual. Se saludaron con un abrazo. No un abrazo rápido, un abrazo largo, cómodo, íntimo. Daniel le susurró algo al oído. Lily se rió. Luego se besaron. No fue un beso rápido. Fue un beso de pareja, de personas que se conocen bien, que han besado esos labios cientos de veces. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora en el estacionamiento del consultorio. Las manos me temblaban. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Pero lo peor no fue el beso. Lily se separó de Daniel y le dijo algo que el micrófono apenas captó. «¿Y tu mamá sabe que vine hoy?» Daniel asintió. Ella organizó todo. Dijo que era mejor que vinieras temprano para que no sospechara. Carmen, la mujer que me había recomendado a Lily, la que me había insistido en contratarla, la que había estado tan cerca de ella en el funeral de mi madre. No solo sabía, había orquestado todo. No se trataba solo de una infidelidad, se trataba de una conspiración, un plan cuidadosamente ejecutado para poner a la amante dentro de mi propia casa, cuidando a mis hijos, durmiendo en mi sofá, sonriéndome cada mañana. Y mi suegra había sido la arquitecta de todo. Esa noche llegué a casa. Daniel estaba viendo televisión. Lily se había ido. Los niños dormían. Me senté frente a él. «Necesito que me digas la verdad». Me miró con esa expresión de inocencia ensayada. «¿De qué hablas?» «De Lily, de ti, de tu madre, de todo». Silencio. Vi el vídeo, Daniel. La cámara en la sala. Te vi besarla. Te escuché decir que tu madre organizó todo. Su rostro cambió. La máscara cayó. No vi arrepentimiento. Vi miedo. Escúchame. No fue así, no es lo que crees, que no es lo que creo, que llevas meses acostándote con la niñera, que tu madre te ayudó a esconderlo, ¿qué parte no estoy entendiendo? Lily y yo, esto comenzó antes de que la contrataran. Mi mamá sugirió lo de la niñera para que ella pudiera estar cerca, para que pudiéramos vernos sin que sospecharas, antes de que la contrataran, cuanto antes, unos meses, mientras mi madre se estaba muriendo, mientras yo estaba en el hospital despidiéndome de ella, mientras yo sostenía su mano mientras daba su último aliento. Tú estabas con ella. No respondió. Fue un error. No fue un error. Un error es olvidar comprar leche. Esto es una traición planeada. Por ti, por tu madre, por esa mujer. Me levanté. Quiero que te vayas. ¿Qué? Que te vayas de esta casa. Ahora. Pero los niños se quedan conmigo. Tú te vas. Mañana hablamos con abogados. Abrí la puerta principal y esperé. Salió. Cerré la puerta y me deslicé por ella hasta quedar sentada en el suelo, sollozando como no lo había hecho desde el funeral de mi madre. A la mañana siguiente, llamé a Carmen. «Necesito verte». «Claro, hija. Todo bien. Nos vemos en una hora en tu casa». Colgué sin esperar respuesta. Llegué puntual. Me ofreció café. La ignoré. ¿Cuánto tiempo? Perdón. ¿Cuánto tiempo sabías lo de Daniel y Lily? El cambio en su rostro fue inmediato. La sonrisa desapareció. Sus ojos se volvieron duros. No sé de qué hablas. Vi el vídeo. Escuché a Daniel decir que tú organizaste todo, que sugeriste contratar a Lily para que pudieran verse. Carmen se sentó, cruzó las piernas. Daniel es mi hijo. Siempre haré lo mejor para él. Y para mí, y para tus nietos. Mis nietos están bien. Tú no eres buena para Daniel. Nunca lo fuiste. Él necesita a alguien que lo entienda, que lo apoye, que no esté siempre quejándose o deprimida. Quejándome. Deprimida. Mi madre se murió, Carmen, y lo siento por eso. Pero la vida sigue. Daniel no podía esperar para siempre. Me quedé en silencio. No había arrepentimiento. No había culpa. Había una certeza absoluta de que ella tenía razón, de que yo era el problema. «Vas a pagar por esto». ¿Amenazas? No. ¿Promesas? Salí de su casa sin mirar atrás. Contacté a una abogada especializada en divorcios con causa. Se llamaba Valeria. Era directa, eficiente y no mostraba emociones. Perfecta para lo que necesitaba. Le entregué todo. Las fotos,
los vídeos, los mensajes, los registros de llamadas, las referencias de Lily, todo lo que había recopilado. Valeria revisó el material en silencio, luego levantó la vista. Esto es oro puro. Con esto no solo logramos el divorcio, podemos pedir la custodia exclusiva, y dependiendo de cómo manejemos lo de la suegra, podríamos incluso presentar cargos por conspiración. Cargos. Lo que hicieron no es solo inmoral, es potencialmente ilegal. Manipular la contratación de una niñera para ocultar una infidelidad mientras tú estabas vulnerable por la enfermedad de tu madre, un buen juez puede verlo como abuso emocional premeditado. Asentí. Hágalo. Daniel intentó contactarme decenas de veces. Mensajes, llamadas, cartas dejadas en la puerta, escritas a mano con esa letra apretada que yo había aprendido a leer en 8 años de matrimonio. Por favor, hablemos. Fue un error. Te extraño. Los niños me necesitan. Sé que te fallé pero puedo cambiar. No respondí ninguno. Era lo que Valeria me había recomendado desde el primer día. Ningún contacto directo. Todo a través de los abogados. Cada mensaje que Daniel enviaba era documentación potencial. Cada llamada que yo no atendía era una decisión estratégica. Era difícil no responder cuando leía algo sobre los niños. Era lo más difícil de todo. Pero sabía que si respondía, él usaría cualquier cosa que yo dijera para construir una narrativa alternativa. A la tercera semana, su abogado nos contactó. Querían negociar. Daniel aceptaba el divorcio, pero pedía custodia compartida y visitas regulares. Valeria respondió con el vídeo. El abogado de Daniel pidió un día para reconsiderar. Al día siguiente, ofrecieron menos. Pero yo no iba a conformarme. La audiencia fue un infierno. No por el resultado, por el proceso. Por tener que sentarme en la misma sala que Daniel, que Carmen, que Lily. Por tener que ver sus caras mientras el juez revisaba las pruebas. Valeria presentó cada pieza con precisión quirúrgica. El vídeo del beso. Las fotos de Daniel y Lily juntos en lugares donde no debían estar. Los mensajes entre Daniel y Carmen discutiendo cómo manejar la situación. El testimonio de mi hermana sobre haberlos visto en el restaurante. Carmen fue llamada a declarar. Negó todo. Dijo que solo quería ayudar a su hijo, que nunca supo que había una relación romántica, que Lily era simplemente una niñera recomendada. Valeria le mostró un mensaje de texto. Daniel escribiendo: mamá, Lily se quedará esta noche. Dile a Elena que llegué tarde por trabajo. Carmen había respondido: ok. Cuida los detalles. No dejes rastros. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Eso es ayudar a su hijo, señora?, preguntó Valeria. ¿O encubrir una infidelidad? Carmen no respondió. El juez tardó una semana en emitir su decisión. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. Dormía mal, comía peor. Mis hijos notaban que algo andaba mal. Sofía, que ya tenía 7 años, me preguntó una noche: ¿por qué papá no vive con nosotros? Papá y yo ya no vamos a vivir juntos. Pero los dos los queremos mucho. Fue por Lily. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué preguntas eso, amor? Porque la vi besarlo. Una noche que creían que estaba dormida. Lloré durante 1 hora después de que Sofía se durmiera. Mi hija de 7 años lo sabía antes que yo. El día de la sentencia llegué al juzgado con las manos sudorosas y el estómago revuelto. Daniel estaba del otro lado de la sala. Flaco, ojeroso, arrepentido quizá, o quizá solo derrotado. Carmen estaba a su lado. Su mirada ya no era fría, era derrotada. El juez comenzó a leer. Después de revisar las pruebas presentadas, este tribunal concluye que el señor Daniel mantuvo una relación extramarital con la señorita Lily, contratada como niñera bajo engaños. La señora Carmen, madre del demandado, participó activamente en el encubrimiento y facilitación de dicha relación. Pausa. Se concede a la señora Elena la custodia exclusiva de los menores. El señor Daniel tendrá derecho a visitas supervisadas cada 15 días, por un periodo de 6 meses, tras los cuales se reevaluará su situación. Además, se ordena al señor Daniel pagar una compensación económica a la señora Elena por daños emocionales, así como los costos legales del proceso. Finalmente, se prohibirá a la señora Carmen acercarse a la residencia de la señora Elena y a los menores sin autorización expresa del tribunal. Respiré, no profundamente, no con alivio. Respiré como quien ha estado bajo el agua por demasiado tiempo y finalmente rompe la superficie. Daniel intentó apelar. Valeria dijo que no tenían bases. Tenía razón. La apelación fue denegada. Las visitas supervisadas comenzaron 2 semanas después. Daniel veía a los niños en un centro especializado, con un psicólogo presente. La primera vez que Sofía supo que tendría que ir, se encerró en su habitación durante 2 horas. Cuando salió, me dijo que no quería ir. Le dije que no estaba obligada. ¿De verdad?, preguntó. ¿De verdad?, le dije. Fue la primera vez en meses que la vi sonreír sin esfuerzo. Mateo, que tenía 5 años, corría a los brazos de Daniel cada vez. Volvía a casa confundido, pegajoso,
con una tristeza que no sabía nombrar. Eso último me rompió el corazón más que cualquier otra cosa en todo este proceso. Pero sabía que era necesario. Lily desapareció. Su número dejó de funcionar. Sus redes sociales se volvieron privadas. Alguien me dijo que se había mudado a otro estado. No me importaba. No quería saber nada de ella. No sentía ni odio ni curiosidad. Sentía la misma indiferencia que sientes por alguien que no existe en tu mundo. En los meses siguientes, Carmen intentó contactarme de todas las formas posibles. Cartas, mensajes a través de familiares, llamadas desde números desconocidos que reconocía por la voz en cuanto atendía. Sus estrategias siguieron un patrón predecible que Valeria me había anticipado casi con exactitud. Primero el arrepentimiento falso, luego la culpa dirigida a mí, finalmente la amenaza abierta. Lo siento mucho. No quería lastimarte, solo quería proteger a mi hijo. Luego vino la culpa. Tú también tuviste tu parte. Si hubieras sido mejor esposa, esto no habría pasado. Finalmente, la amenaza. Vas a pagar por esto. No te voy a dejar quedarte con mis nietos. Cada mensaje lo guardaba y se lo enviaba a Valeria sin responder. A la tercera amenaza, Valeria pidió una orden de restricción. Fue una de las pocas veces en todo este proceso en que el sistema respondió con rapidez. El juez la concedió. Carmen no podía acercarse a menos de 200 metros de mí ni de mis hijos. Tampoco podía contactarme por ningún medio. La noche que recibió la notificación, según me contó un familiar, rompió varios platos en su cocina y gritó durante horas. No sentí lástima. Sentí justicia. La recuperación no fue lineal. Hubo días en que me sentía fuerte, en que podía ver el futuro con claridad, en que agradecía haber salido de esa pesadilla. Hubo días en que no podía levantarme de la cama, en que lloraba por mi madre, por mi matrimonio, por la vida que había perdido, en que me preguntaba si podría haber visto las señales antes. Mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidé. No es tu culpa no haber visto lo que alguien decidió esconder. La confianza no es un error, es un regalo que diste. Ellos eligieron romperlo. Empecé a reconstruirme lentamente. Retomé mi trabajo, que durante meses había hecho a medias, con la cabeza en otro lado. Mis hijos volvieron a tener una rutina estable, horarios de sueño, cenas juntos, fin de semanas con planes sencillos. Mis amigos, los pocos que se quedaron cuando la gente neutral decidió no tomar partido, me apoyaron incondicionalmente. Uno de ellos, una amiga de la universidad que vivía a 4 horas de distancia, vino a quedarse 2 semanas sin que yo se lo pidiera. Solo apareció con una maleta y me dijo vine a ayudar. No le pregunté en qué, simplemente abrí la puerta. Aprendí a estar sola, no en el sentido triste de la palabra, en el sentido de saber quién era sin Daniel, sin Carmen, sin la sombra de esa familia que nunca me había aceptado del todo y que sin embargo había ocupado el centro de mi vida durante 8 años. Un año después del divorcio, las cosas habían cambiado drásticamente. Daniel seguía con visitas supervisadas. El psicólogo recomendó extender el periodo por otros 6 meses. Daniel había mostrado, en sus palabras, falta de comprensión real del daño causado. Sofía seguía sin querer verlo. A sus 8 años, entendía más de lo que cualquiera debería entender sobre la traición. Le dije que no estaba obligada a ver a su padre si no quería. Eligió no hacerlo. Mateo lo veía cada 15 días. Volvía a casa confundido, preguntando por qué no podía vivir con papá. Le expliqué con palabras sencillas que papá había tomado decisiones que lastimaron a nuestra familia y que necesitaba tiempo para aprender a ser mejor. Carmen intentó acercarse a los niños por otras vías. Cuando alguien intentaba mediar, yo respondía con la misma frase, si Carmen quiere ver a mis nietos, que vaya a la corte y pida permiso. Mientras tanto, no, nunca lo hizo, porque sabía que no lo conseguiría. Han pasado 2 años desde aquel vídeo, desde el beso, desde la sonrisa de Lily ajustándole el cuello a mi esposo, desde que me senté en el estacionamiento del consultorio de mi psicólogo y lo vi todo en la pantalla de mi teléfono, sin poder respirar bien, sin saber todavía lo que iba a hacer pero sabiendo con absoluta certeza que algo en mi vida había terminado, para siempre. A veces todavía sueño con esa imagen. Despierto con el corazón acelerado, revisando que mis hijos estén en sus camas. A veces sueño con mi madre, con su mano fría en la mía esa noche en el hospital, y en el sueño ella me dice algo que no recuerdo cuando despierto pero que siento que es importante. Pero cada vez es menos frecuente. He aprendido que la confianza no es algo que se da una vez y se olvida. Es algo que se construye día a día, en las cosas pequeñas, en cómo alguien te mira cuando estás agotada, en si aparece o no aparece cuando lo necesitas de verdad. Y cuando alguien la rompe, no es obligación de uno repararla. He aprendido que los límites no son crueldad. Son supervivencia. He aprendido que el amor no justifica la humillación, que la familia no es un cheque en blanco para el abuso, que a veces las personas que deberían protegerte son las primeras en apuñalarte, y que cuando eso pasa, el único error real es quedarse esperando que cambien. Hoy vivo con mis hijos en una casa nueva.
Pequeña, sencilla, nuestra. Trabajo desde casa. Mis hijos van a una escuela cerca. Tenemos un perro que rescatamos de la calle. Los fines de semana vamos al parque o nos quedamos viendo películas. No es la vida que imaginé, pero es mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy agradecida de tenerla. Daniel sigue siendo el padre de mis hijos. Eso no cambiará nunca, pero ya no es mi responsabilidad ni mi carga. Carmen sigue siendo quien es, pero ya no está en mi vida. Lily no sé ni me importa dónde está. Lo que sé es que sobreviví, no solo a la traición, no solo al duelo, no solo a la conspiración. Sobreviví a la idea de que no era suficiente, a la idea de que merecía lo que me pasó, a la idea de que el amor significaba soportar. Cuando alguien te muestre quién es, créele, desde la primera vez. No esperes a que haya suficientes evidencias para construir un caso. No esperes a que el daño sea tan grande que no quede duda. Créele la primera vez, porque la segunda ya costó algo que no vas a recuperar. Y cuando te muestren que no les importas, aléjate. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que tu hija de 7 años tenga que decirte la verdad que vos no quisiste ver. Hoy, mientras escribo esto, Sofía está en la cocina preparándose un cereal. Mateo juega con el perro en el jardín. Suena mi teléfono. Es mi abogada. Daniel ha solicitado otra revisión de custodia. Respiro hondo y sonrío, porque esta vez no tengo miedo. Esta vez estoy lista. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente.